Mis clases siempre empiezo con esta diapositiva. En esta clase se valen tomar fotos, se vale hacer videos, se vale hacer streaming, se vale hacer lo que ustedes quieran con el material que vamos a compartir hoy acá. ¿Listo? Siempre y cuando el material que tomen, videos o fotos o lo que sea, tenga estos hashtags y tenga estos arrobas. ¿Por qué? Porque con Fama, Ruta Genial, CTA en ese momento, pues obviamente están pagando por este tiempo y este conocimiento es patrocinado por ellos. Listo, hoy vamos a hablar de la narrativa para emprendedores. Y esto suena como a una cosa muy rara. Si yo trabajo haciendo joyas o trabajo haciendo música o trabajo, no sé, haciendo pinturas, ¿qué tiene que ver la narrativa conmigo? Y vamos a hablar de la narrativa hoy como un proceso mucho más profundo de lo que nunca hemos pensado en nuestras vidas. Y después de esta charla, lo que yo quiero es que queden con herramientas prácticas para reconocer dónde estoy en mi historia y en mi proceso, cómo encontrar posibles obstáculos y sobre todo tener control sobre mi transformación, no solamente como empresario, sino como ser humano. Entonces, se entiende como narrativa a procesos que no solamente son escritos o son orales, sino también que pueden ser mentales. Y aquí es donde el poder de la palabra empieza a tener un nuevo significado. Aquí arriba, eso. Bueno. Descripción mental, oral o escrita de un acontecimiento real o ficticio con el fin de persuadir y o entretener. Eso les diría a ustedes el diccionario. Yo le agrego esto. Y estructurar la realidad. Resulta que el ser humano, para poder entender las cosas, tenemos que inventarnos un montón de historias, si no, no las entendemos. Entre otras cosas, hago hipnosis regresiva. Mucha gente la conoce porque es la hipnosis que te lleva a ver tú quién eras en otra vida, o eso cree la gente que se hace hipnosis regresiva. No hay forma de probar que eso es real o que no es real. Ahora, lo que yo sí les puedo decir es, esa historia que se descubre por medio de la hipnosis regresiva es una historia que es real para la persona que tiene esa historia adentro. Y es una historia que está contando algo que es importante para ti y que es definitivo y decisorio en tu manera de actuar y de resolver ciertos problemas. Aquí volvemos a otro nivel de historias de las que no somos conscientes, pero que viven en nosotros y se pueden conectar con la fobia a las arañas, porque nunca mis parejas me funcionan, se puede conectar a tantos niveles, incluso mi relación con el dinero. ¿Por qué el dinero siempre que me llega como que peleo con él y como que no me quiere y como que anda mejor en manos de otra gente? Tiene que ver con esta parte. ¿Qué descripción mental, oral o escrita estoy yo haciendo de mi historia? Ahora, también vivimos a veces historias por medio de otras personas. Si mi madre me contó una historia sobre mí y la sigue repitiendo, al final yo me la voy a creer y entonces yo estoy describiendo mentalmente algo que yo termino perpetuando en mí. ¿Cierto? Y ustedes dirán, no, pero esto está como medio raro. Y la historia se pone mucho más rara. La religión, las nacionalidades, el dinero, los derechos humanos, las empresas, todo esto es producto de la narrativa. Todo esto son historias que creemos y que compartimos y por eso funcionan. ¿Cierto? En el caso de nuestra empresa, ¿en qué lugar nació nuestra empresa? ¿Por qué existe nuestra empresa? Aparece en un momento en el que alguien en la Cámara de Comercio nos pone un sello y tenemos una empresa. Y en ese momento, Cámara de Comercio y absolutamente todo el mundo nos empieza a cobrar plata. Porque hay algo que antes de ese sello no existía y después de ese sello sí existe. Podemos ir a ejemplos como el Éxito, como Nutresa, como Porsche y darnos cuenta de que son empresas que han pasado de algo intangible a una historia que perpetuamos en el momento en que compramos y nos relacionamos con ellas. El dinero es lo mismo, el dinero porque tiene valor. ¿Por qué tenía un valor el bolívar hace unos años y ahora el bolívar no tiene ese valor? Porque es una historia en la que dejamos de creer. Y en el momento en que una historia pierde credibilidad, pierde peso.
Yo no sé cuántos de ustedes, me imagino que todos han tenido pareja, pues yo los veo muy jóvenes, pero me imagino que ya están en edad. Y han tenido una discusión en las que tu pareja o tú sueltas una palabra y esa relación ya no es lo mismo, después de una palabra. Perdió todo el poder. ¿Por qué? Tú ya no crees en esa historia. Les podría contar la historia de mi tercer divorcio, pero es muy larga y de pronto la contamos con tequila en otra ocasión. Para poder perpetuar las historias como nuestra empresa, tenemos que acudir a personas que en la antigüedad se conocían como chamanes, como brujos, y que con sus palabras y con sus ritos eran capaces de hacer que la realidad cambiara. Ahora, ¿cuáles son esos brujos y esos chamanes en nuestra era actual? Pues son los abogados, son los contadores, son los jueces y son los curas. En el momento en que un abogado te pone un sello, te pone, o un juez dice, usted está divorciado, de repente el matrimonio ya no existe. O con esto los declaro marido y mujer. Después de esas palabras hay un matrimonio. Antes no lo había. Porque sí hay magia en las palabras y las palabras son mágicas. En realidad que seamos humanos tiene que ver con la aparición de las palabras, ¿cierto? Solamente en el momento en que la palabra apareció como modo de comunicarnos, y no solo comunicarnos, sino compartir nuestras ideas, pues dejamos de ser animales y terminamos siendo animales humanos, ¿cierto? Llamémoslo animales bestias y animales humanos, aunque no estoy muy de acuerdo con eso, es como para separarlos un poquito más. Si vamos al principio de los tiempos, la primera vez que se oyó algo así fue de Marduk en Babilonia, y son de los primeros escritos que podemos empezar a hablar de que el hombre empezó a reflexionar sobre el poder de la palabra. Y empieza con la palabra, destruyó y creó. Y volvamos a las relaciones sentimentales. Todos hemos creado y destruido una relación con una palabra, alguna vez. Y estoy seguro que si cierran los ojos se acuerdan de un par que todavía duelen, que uno dice, puta, si yo no hubiera dicho eso. O de esas en que uno dice, hoy con esa palabra, ese día en Ibiza pasamos muy bueno. Abracadabra, que yo creo que sí la conocen más como un conjuro mágico. En realidad, abracadabra significa yo creo cuando uso la palabra. Y la primera vez que se encuentran escritos fue más o menos en el siglo II antes de Cristo, donde ya la gente era consciente. Yo con la palabra soy capaz de crear. Incluso en el Génesis, y Dios dijo, y solo con la palabra creo. Ahora, no quiero que nos vamos tanto, no vayan a pensar que estoy en una secta y enseguida les paso para que me den el diezmo, sino que hay una parte muy cercana entre lo que pensamos, lo que creemos, y por eso la religión tiene tanto poder. Es porque creo que la religión fue la primera organización capaz, o las primeras organizaciones en darse cuenta del poder de la palabra que tiene en el ser humano. Ahora, todos conocemos que una oración tiene 3 pedazos: sujeto, verbo y predicado. Sin esto, una oración no se entiende, ¿cierto? Necesito eso para comunicar una idea clara. Solo hay una excepción en todos los idiomas de la tierra, que es de tal palo, tal astilla. No cumple con esto, pero nos da un concepto claro y un concepto bastante avanzado. Pero es la única excepción. Ya que es la excepción, saquémosla del conjunto y sigamos con para que después alguien no diga, uy, pero es que de tal palo, tal astilla no cumple esto, y es una oración entendible que lleva una idea. Pero de eso podríamos hacer una charla entera en otro lugar, y de eso no vamos a hablar hoy. Pero vamos a la estructura de las historias. Las estructuras de las historias también tienen 3 componentes. Y aquí empezamos a darnos cuenta de que el cerebro humano no es tan avanzado como pensamos. Necesitamos conjuntos de 3 cosas para entender las cosas bien. De pronto, incluso por eso, el consejo de cuando conoces a alguien, repite su nombre 3 veces y te acordarás del nombre de esa persona. Porque el ser humano, como las gallinas, entendemos en unidades de 3, y las gallinas están un poquito abajo en nuestra idea de la escala evolutiva, ¿cierto? Pero si nos vamos más atrás y decimos, ¿qué tanto hay en común genéticamente entre un banano y un ser humano? Uno diría, no hay nada. Si les digo que el 60% de un banano y un ser humano
son bastante similares genéticamente, nos damos cuenta que entre una gallina y un ser humano debería ser mucho menor. Joseph Campbell, uno de los lectores que yo de pronto más consulto, hizo un libro que se llama El héroe de las mil caras. Joseph Campbell es un estudioso de la religión, de los mitos, de los cuentos, y después de estudiar todos los mitos de indígenas americanos, de indígenas de aborígenes en Australia, de todas las culturas, se dio cuenta que había una estructura que era totalmente consistente en todas las historias. Todas las historias con este componente no solamente nos cuentan una historia, sino que nos dejan una enseñanza. Porque toda buena historia nos deja algo. Por eso a veces tenemos amigos que aunque empiecen a contar historias grandes, uno ya sabe, esta hijo de pucha historia no llega a ningún lado, entonces uno ya empieza a pensar en otra cosa. Mientras que hay amigos que llegan y empiezan a contar una historia y nos captan nuestra atención porque ya sabemos que esta gente siempre que cuenta una historia es una buena historia. Es una historia que nos va a enseñar algo y nos va a dejar algo y de alguna manera nos va a transformar. Ahora, para entender un poquito mejor esto, yo, fuera de ser un poquito atravesado y tener dislexia, digamos que aplané este círculo y reducí un poco de los 12 puntos de Joseph Campbell a, digamos, 10 puntos de Juan Álvarez, que sería, empezamos en una vida cotidiana, algo pasa que nos pide salir de esa zona de confort nuestra, necesitamos un mentor porque no entendemos qué pasó. Cuando entendemos qué pasó, somos capaces de pensar en cruzar el umbral y salir de nuestra zona de confort. Afrontamos nuestros demonios, recibimos una recompensa, la recompensa tiene un precio muy alto, debo transformarme, morir y resucitar para volver a mi vida cotidiana como un héroe. Después de vencerme a mí mismo, venzo al mal mayor y vuelvo como una mejor persona, ¿cierto? Ahora, esto sería otra charla que podríamos tener, que tiene que ver con el umbral de lo cotidiano y también se vuelve a conectar con nuestra vida en parejas. Cojo la vida en parejas porque creo que todos hemos tenido una alguna vez y hemos como vivido esa relación hasta su máximo exponente y como historia me sirve mucho de ejemplo. Hay una línea de lo cotidiano que tiene que ver también con por qué ustedes montaron su empresa y no trabajan para otra persona. En el momento en que uno dice, mi vida, aunque es fantástica, ya no soy capaz de reconocerla como una vida fantástica. El resto de la gente de pronto sí, hoy tienes una vida espectacular, pero yo no. Y entonces aquí debo volver acá, reconocer mi vida cotidiana como algo tedioso, como algo de lo que tengo que escapar, transformarme y volver a empezar. Por eso la forma del círculo, ¿cierto? Si alguien quiere, El héroe de las mil caras es un muy buen libro. Es difícil de leer porque lo escribió un lingüista y los lingüistas, pues, a pesar de ser buenos con la lengua, no son buenos explicando las cosas de una manera buena. Ahora, esto que nos propone Joseph Campbell también se aplica en cualquier profesión. Para poder avanzar como profesional en cualquier profesión, debo recorrer el camino del héroe. Empiezo en un mundo ordenado, que me aburre, pero está ordenado. Tengo que desordenarlo, aprender y después volver a aparecer ordenado con el nuevo conocimiento que he adquirido. Y no importa en qué profesión, en todas es lo mismo. Y creo que el mejor ejemplo, yo creo que aquí todos ya han, yo creo que sí. La primera vez que esto nos pasa de una manera en gran escala es cuando tenemos que empezar a estudiar en la universidad y escogemos lo que queremos estudiar. Y pensamos que lo tenemos claro hasta que empezamos a estudiar y nos damos cuenta, pues pucha, esto no era tan fácil como yo pensé. Esto requiere de muchas más cosas. Paso de un mundo ordenado, me lo desordenan, soy capaz de estructurar todo esto y antes de graduarme ya tiene sentido, soy capaz de hacer una tesis, soy capaz de tener un diploma y digo, lo logré. Te entregan el diploma, sales a la vida real y dices, no sé nada, me volvieron a desordenar, no conozco las reglas, debo empezar de nuevo. Entonces, más que un círculo, pensemos lo que si lo vemos de frente es un círculo, pero si lo vemos de lado sería una espiral.
que toda la vida va a seguir igual. Por eso es importante conocer la narrativa y saber cómo la manejo a mi favor. Ahora, pensando en el círculo de Joseph Campbell, ya que la dislexia mía es un poco grave y en mi juventud, pues el punk era mi cultura y el anarquismo siempre digamos que ha sido como un caso de mi religión, pensando en que todos los anarquistas somos anarquistas unidireccionales. El anarquismo solo aplica a mí, el resto del mundo debe ser ordenado, porque si no mi anarquismo no llamaría la atención, ¿cierto? Como buenos egocéntricos, generalmente los egocéntricos somos anarquistas. Resulta que mi cuarta esposa, que espero sea la última y la vencida, trabaja un instrumento muy espectacular que se llama el eneagrama. El eneagrama se utiliza para conocer aspectos de la personalidad de una persona. Entonces digamos que un 3 es una persona que busca los logros, un 1 es una persona muy ordenada, un 2 es una persona que trabaja para otros, y cada persona tiene, digamos que, sombras y luces, digamos que fortalezas y debilidades. Pero cada número también puede representar un pedazo de esa personalidad. Y gracias a estas líneas, en el momento en que nos sentimos muy perdidos, por ejemplo, una crisis de los 40 o en un cambio de profesión, esto puede ayudarte como brújula, no dándote respuestas de qué hacer, sino más o menos de si estás muy perdido, empieza por acá. O sea, estas dos líneas te pueden llevar, te pueden dar sentido y dirección, que al final la narrativa se trata de esto. Después de oírle todo este rollo a mi mujer, yo dije, esto se conecta por algún lado. Yo, ¿cómo hago que lo que a mí me gusta y esta herramienta me ayuden a contar mejores historias? Entonces pues me senté mucho tiempo a tratar de combinar estas dos cosas y me encontré con una gran sorpresa de que mis sospechas eran realidad. En el momento en que soy capaz de darle dirección y significado a lo que yo quiero, soy capaz de resolver mis cosas, mis problemas interiores, perder el miedo a perder y poder proyectar al exterior lo que yo quiero hacer, que quiero transformar, pero después obviamente de tener una motivación, entrar en acción y poder reclamar lo que yo me merezco en forma de retribución, ¿cierto? Que yo creo que es lo que el empresarismo y el emprenderismo trata de eso. Es yo voy a hacer algo que me apasiona, pero yo quiero retribución. Yo quiero mínimo vivir bien de esto, que se me pague bien y que la gente diga, no solamente me paguen bien, sino que digan, usted es el mejor en lo que hace, ¿cierto? Que la retribución tiene muchas formas.